Vamos a empezar ahora con el tema de Frequency Dependent Circuits. Estos son circuitos, como dice la palabra, que dependen de frecuencias. Y esto básicamente coge y ata varios de los temas que hemos visto antes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, por qué fue que estudiamos los diagramas de Bode. Como aquí no hay nada nuevo, voy a ir por encima de lo que ya hemos hecho bastante rápido, enfatizando solamente los puntos nuevos aquí. Como dice aquí, hemos hablado de la función de transferencia anteriormente y también vimos que si la entrada es un coseno y tenemos la función de transferencia, podemos sacar la salida. Y vimos que cuando la entrada era un coseno, pues la salida también era un coseno con la misma frecuencia y el sistema lo que podía hacer era cambiarle la amplitud y cambiarle la fase. Por cuánto le cambia la amplitud es esto aquí, ¿verdad? Es la magnitud de la respuesta de frecuencia en esa frecuencia. Y por cuánto le cambia la fase es la fase de la respuesta de frecuencia evaluado en esa frecuencia del coseno. Así que vamos a ver el siguiente problema. Quiero que hagan lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos este circuito aquí. Tenemos un circuito, esta es la entrada, este es el voltaje de salida, una resistencia de 100 ohms y un capacitor de 100 microfaradios. Quiero que hagan esto. Encuentren la función de transferencia, dibujen el diagrama de Bode. Entonces, para estas dos entradas, un coseno de frecuencia 10 radianes por segundo y otro coseno de frecuencias 1000 radianes por segundo. Encuentren la salida de este sistema, ¿verdad? Si yo le doy un coseno aquí, ¿qué es lo que se ve en la salida? Así que quiero que pausen el video, hagan esto y entonces vamos por encima de los resultados. Lo primero es la función de transferencia. Esto lo hemos hecho antes, ¿verdad? Esto se puede hacer casi por inspección. Usamos una ecuación de división de voltaje para que nos dé el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿verdad? Y sería esta impedancia sobre ambas impedancias sumadas. O sea que simplificado nos daría esto aquí, 1 entre CR, S más 1 entre CR. Si queremos buscar el diagrama de Bode, pues entonces necesitamos la función, la respuesta de frecuencia. Así que sustituimos S con J omega, así que nos daría esto aquí. Y entonces lo queremos poner en lo que habíamos llamado standard form para entonces graficar el diagrama de Bode más fácilmente. Poniéndolo en el numerador se queda igual. Esto para ponerlo en standard form, pues queremos que sea un 1, así que sacamos esto factorizado. Nos queda esto y esto sería el resultado final. Claro que 1 entre CR para los valores que nos dieron al principio del problema, pues 1 entre CR 100, así que nos daría esta respuesta de frecuencia. Y si vamos a graficar el diagrama de Bode de esto, bueno, vemos que aquí solamente hay un término, ¿verdad? El numerador es el 20 logaritmo base 10 de 1 es 0, así que el numerador no contribuye nada. El denominador solamente tiene un término y como vimos cuando estábamos hablando de los diagramas de Bode, ¿verdad? Esto, como está en el denominador, va a ir bajando 20 decibeles por década después de este número aquí. O sea que la aproximación es 0 dB hasta llegar a 100 y después de 100 baja 20 decibeles por década. O sea que en 1000 estaría en menos 20 dB. El diagrama de fase es similar, ¿verdad? Solamente hay un término de ángulo. El ángulo del numerador siempre es igual a 0, pero el ángulo del denominador no. El ángulo del denominador, el ángulo del numerador es 0, el ángulo del denominador pues es menos 45 en el polo, empieza una década antes a bajar y termina una década después. Así que 0 hasta 10 empieza a bajar 45 grados por década
Y en 1000 pues ya estamos en menos 90 y nos quedamos allí. Ahora, necesitamos también calcular la salida de este sistema dado esas dos entradas, esos dos cosenos. Vamos a empezar con el coseno en 10 radianes por segundo. Sabemos que esta es la fórmula para la salida. A en este caso es 5, ¿verdad? El ángulo aquí es 0, la frecuencia son 10 radianes por segundo y lo que necesitamos es evaluar la magnitud y el ángulo en esa frecuencia de 10. Así que esta era nuestra respuesta de frecuencia. Déjame multiplicar arriba y abajo por 100 para que nos dé esto, simplemente para hacerme la vida más fácil. Podríamos haberlo trabajado así, pero yo prefiero trabajarlo de esta forma. Entonces, la magnitud del numerador es 100. La magnitud del denominador, como siempre, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Esto debería ser omega al cuadrado, no omega 2. Y el ángulo, pues, es el ángulo del numerador, que es 0, menos el ángulo del denominador, que entonces sería tangente inversa de la parte imaginaria, que es omega, sobre la parte real, que es 100. Ahora, evaluando en la frecuencia de 10 radianes por segundo, ¿verdad? Si sustituimos aquí arriba 10, nos da una magnitud de 0.995 y un ángulo de negativo básicamente 5.7. Así que usando eso podemos entonces calcular que nuestra salida para esa entrada es 4.975 coseno de 10t menos 5.7 grados. O sea que, si se acuerdan, la entrada tenía una amplitud de 5. Aquí vemos que la amplitud de la salida es 4.975, es prácticamente 5 de nuevo. O sea que el circuito no ha cambiado mucho la amplitud de la entrada. Tampoco ha cambiado mucho la fase. ¿Qué tal para la otra entrada? ¿Verdad? Cuando la frecuencia es 1000 radianes por segundo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues vamos a hacer lo mismo, calculamos la magnitud y el ángulo, pero en este caso, si calculamos la magnitud en esa frecuencia, nos daría 0.09950. Y el ángulo en la frecuencia de 1000 radianes por segundo sería negativo 84.29, casi negativo 90 grados. Así que nuestro coseno de salida sería 0.4975 y con un ángulo de menos 84 grados. Ahora, todo esto lo hemos hecho antes. Ahora viene la parte nueva, ¿verdad? Queremos interpretar lo que nos está diciendo o qué información nos da la respuesta de frecuencia. Cuando nosotros graficamos esa magnitud y fase, vimos esto para la magnitud. ¿Ok? Así que, por ejemplo, con una entrada, esto está incorrecto. Así que sí, esta frecuencia debería ser 1000t, no 10, como en el caso anterior. Pero la pregunta, ¿verdad? Esto es la salida del sistema para una frecuencia de entrada de 1000 radianes por segundo. Ahora, ¿cómo es que el sistema cambió la amplitud de la entrada para darnos la salida? ¿Verdad? Entró una amplitud de 5, salió una amplitud de 0.4975. Así que, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada en dB? Pues si lo calculamos, ¿verdad? Sería 20 logaritmo base 10 de la razón, ¿verdad? Porque dB siempre es un factor de razones. Y nos daría básicamente menos 20 dB, una diferencia de 20 decibeles entre la entrada y la salida. La salida es 20 decibeles más pequeña que la entrada. Si nosotros vamos a la gráfica de amplitud de nuestra respuesta de frecuencia, el bode de amplitud, y miramos en la frecuencia de 1000 radianes por segundo, vemos que está en menos 20 dB. Así que la información que nos está dando esto es
esta gráfica de amplitud es por cuánto le va a cambiar la amplitud de entrada nuestro sistema. ¿Verdad? Por ejemplo, en 10 radianes por segundo, vemos que la gráfica de amplitud está en 0 dB. Así que, ¿cuál es la diferencia entre la amplitud de entrada y la amplitud de salida en esa frecuencia, en 10? Pues vemos que la salida es 4.975, básicamente 5, ¿verdad? Y si son iguales, ¿verdad? Si yo tengo una X igual a 1, pues entonces estoy en 0 dB. O en otras palabras, 0 dB me dice que la entrada y la salida van a tener la misma amplitud. Y eso fue lo que vimos con el coseno de 10 radianes por segundo, que la entrada y la salida pues tenían la misma amplitud. La entrada tenía una amplitud de 5 y la salida una amplitud de 4.975, básicamente 5. Ahora, en la frecuencia de 1000 radianes por segundo, vemos que la gráfica está en menos 20, o sea que nos dice que nuestro sistema va a atenuar esas frecuencias por 20 decibeles. Y si vamos a esto aquí, vemos que efectivamente la diferencia entre la magnitud de salida y la de entrada son 20 dB. No exactamente 20 dB porque esto es una aproximación de línea real, pero es bien cerca. La gráfica de fase nos da algo similar, pero nos dice por cuánto difiere la fase de entrada de la fase de salida. Vemos que para ángulos menor que 10, pues la diferencia va a ser 0. Y fue básicamente lo que vimos, ¿verdad? La diferencia era una diferencia de 5 grados, 6 grados. Pero para una frecuencia más grande, ¿verdad? En este caso una frecuencia de 1000, pues la diferencia en grado debería estar cerca de menos 90 grados. Y si vamos aquí a la salida, vemos que efectivamente la diferencia es casi menos 90, es menos 84.3 grados. Quiero que repitan esto. Hagan el mismo problema, repitan el problema para este circuito. ¿Qué tal si intercambiamos el orden o cambiamos la resistencia y el capacitor de sitio? Repitan todos los pasos en el problema anterior. Así que de nuevo, pausen el video y entonces calculan la función de transferencia, hagan el diagrama de Bode y calculen la salida para esos dos cosenos de entrada. En este caso, esta sería nuestra función de transferencia, sería R entre la suma de las dos impedancias, que nos daría esto. Y si calculamos la respuesta de frecuencia, sustituimos S por J omega, nos da esto. Lo ponemos en forma estándar y al final de cuentas nos quedamos o terminamos con esta ecuación aquí. Igual que antes, 1 entre CR es 100, así que CR sería 0.01. Así que tenemos aquí dos términos en el numerador y un término en el denominador para nuestro diagrama de Bode. Así que van a haber tres líneas que vamos a tener que sumar a final de cuentas. La constante 0.01, pues 20 logaritmo de 0.01 es menos 40 dB, así que esto sería la línea constante de 0.01. La J omega en el numerador, como está en el numerador, va a ir subiendo 20 decibeles por década, o sea que en 1 está en 0, ¿verdad? Porque cuando omega es 1, logaritmo base 10 de 1 es 0, y entonces sube 20 decibeles por década, así que en 10 está en 20, en 100 está en 40 y en 1000 está en 60 dB. El término del denominador es igual que el término del problema anterior, ¿verdad? O sea que sigue en 0 hasta 100 y entonces baja 20 decibeles por década después de eso. Y sumamos la línea roja, la azul y la verde. Déjame escribir esa en violeta. Y eso entonces vemos que esta sube, ¿verdad? En 1, estas dos están en 0, esta está en menos 40, así que estaríamos en menos 40.
Esta sigue en 0, esta sigue en 0 de entre 1 y 100. Así que va a ir subiendo. Después de 100, pues tenemos una bajando, una subiendo que se cancelan. Y entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en 100, pues esta está en 0, esta está en 40, esta está en menos 40. Así que la suma de los tres estaría en 0. Y vemos que la suma para cualquier valor mayor que 100 también nos daría 0 dB. Así que graficando solamente la suma, pues nos daría una gráfica que sube hasta 100 y entonces se queda en 0 dB después de 100 radianes por segundo. No grafique la de fase, ustedes la pueden hacer. Ahora, calculando rápidamente lo mismo que hicimos antes, esto sería la magnitud y el ángulo de nuestra respuesta de frecuencia. Sacamos esto, el ángulo sería el ángulo del numerador, que es 90, menos el ángulo del denominador, tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Y esto lo vamos a calcular o evaluar para dos frecuencias. Para una frecuencia de 10 radianes por segundo, pues entonces esto sería, la magnitud sería ahora 0.4975 y el ángulo sería 84 grados. Y para una frecuencia de 1000, pues entonces la magnitud sería más pequeño, la magnitud de la salida sería 4.975 y el ángulo sería básicamente 5.7 grados. Los términos están invertidos en este caso. Podemos volver a la gráfica de magnitud y nos va a dar la misma información, ¿verdad? Si miramos en 10 radianes por segundo, vemos que la magnitud está en menos 20. Esto nos dice que si yo le doy un coseno de 10 radianes por segundo de entrada, la salida va a ser 20 decibeles más pequeña. ¿Okay? Así que le dimos uno de 5, la salida es 20 decibeles más pequeño. Y aquí también nos dice que si le damos una entrada de 1000 radianes por segundo, ¿verdad? La salida va a ser 0 dB de diferencia entre la entrada y la salida. 0 dB es 1, o sea que tienen la misma amplitud la entrada y la salida. Estas cosas, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo la gráfica, es cómo cambia la magnitud según va cambiando la frecuencia. Por esto se le llaman Frequency Dependent Circuits. Vemos que la relación entre la entrada y la salida en amplitud pues cambia con frecuencia y entonces decimos Frequency Dependent Circuits. Ahora, si miramos el primero, está aquí. Para frecuencias bajas no hay diferencia en amplitud entre entrada y salida, pero para frecuencias más altas vemos que la salida es más chiquita que la entrada. O sea que las frecuencias altas en este primer circuito están atenuadas, están siendo más pequeñas. Así que este circuito lo llamamos un filtro y específicamente decimos que es un filtro pasa baja porque las frecuencias bajas pasan con la misma amplitud y las frecuencias altas entonces se atenúan. Si vamos al segundo circuito, este circuito aquí, pues esto también sería un filtro y al revés del circuito anterior, las frecuencias altas son las que pasan con la misma amplitud y son las frecuencias más bajas las que se atenúan. O sea que esto sería un filtro pasa alta, pasa las frecuencias altas con la misma amplitud y atenúa las frecuencias más bajas.